Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Violeta. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días, yo me llamo Violeta. Muchas gracias, Cristina, por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Bueno, Violeta, ¿puedes contarnos un poco de dónde eres, de tu familia? Yo soy de aquí, de Madrid, y bueno, yo nací en una familia católica. En una familia, lo que pasa es que mis padres nunca fueron muy religiosos, mis abuelos más, pero mis padres no iban mucho a misa, nunca nos inculcaron mucho ir a misa, pero bueno, nos bautizaron, hice la comunión. Y cuando llegó la adolescencia, pues yo me fui, bueno, para allá, me fui para allá. De pequeña yo rezaba, yo recuerdo que rezaba cuando me metía en la cama todas las noches. Sí, tengo ese recuerdo de hablar con Dios, siempre, cuando era pequeña. Pero luego ya creces, llegas a la adolescencia y te vas. Yo me fui, o sea, me fui con el mundo, me fui por todos los derroteros de mi vida, o sea, me metí pues con gente que no... Sí, en esa época en España yo creo que nos pasó a muchos. Veníamos de una España muy católica, de una España muy religiosa, y al llegar a la adolescencia y la juventud, pues si tus padres no te encarrilaban y te dejaban libre, que era lo que nos dejan. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años. Fueron una de las primeras parejas en separarse en España. Y bueno, mi padre era muy mujeriego, siempre, mi madre sufrió mucho, en fin, era una familia muy desestructurada. Y entonces, pues en ese momento te agarras a lo que tienes, tus amigos, el salir, el fumar, las drogas, el alcohol, o sea, te agarras a, yo que sé, a cosas que van viniendo por la vida y que te las van poniendo delante y tú vas buscando y bueno, pues tuve 40.000 novios. Pero, o sea, todos los chicos, yo era muy enamoradiza, todos los chicos me gustaban. Supongo que buscaba pues eso, buscaba el amor. Porque en mi casa era una familia donde todos tiramos para cada uno para un lado. Mi padre se marchó, mi madre tuvo una depresión, entonces cada uno tiró para un sitio. Y... Perdón. Venga, mujer, no pasa nada, tranquila. Y bueno, pues al final tuve mi primer novio serio, porque tuve muchos novietes así, pero mi primer novio era de una familia que tenía mucho dinero y era del Opus. Y él era una persona muy religiosa. Y entonces es como que él siempre me hablaba de... Yo recuerdo que él me hablaba siempre de confesarse. Él tenía un confesor, él tenía un director espiritual, él hablaba del dolor de los pecados y de un montón de cosas que a mí me sonaban a chino me sonaban todas aquellas cosas. Y resultó, estuvimos juntos casi 4 años y nos íbamos a casar. Y bueno, terminó saliendo del armario. Era gay. Yo creo que no era gay. Yo no considero que no existen los gays no nacen, los gays se hacen. Y en su caso las circunstancias fueron muy complicadas y yo conozco un poco su historia y cómo pasó y por qué pasó. Y bueno, el caso es que terminamos, claro, no nos casamos. Él terminó casándose con un hombre. Y yo, que estaba muy enamorada de él y me veía envejeciendo con él y teniendo hijos con él y tal, pues fue como que se me cayó todo. Y me pasé años y años dando tumbos. Y supongo que buscaba, no sé, siempre tenía ansia de Dios, porque la tenía desde pequeña. Pero la buscaba en muchos sitios, pues eso, saliendo en diferentes hombres, fumando porros, no sé, se me fue todo al garete. ¿Cómo continúa tu vida después de todo esto? ¿Cómo marca, no sé, tu caminar después de estas circunstancias? ¿Te alejas de Dios? ¿Te acercas más?
Sí, a ver, a mí esas circunstancias, verle cómo él se casaba con un hombre, ver cómo había roto todo lo que él creía, a mí evidentemente me hizo alejarme de Dios, pero yo no culpé a Dios en ningún momento, o sea, lo que vi vi mucha hipocresía, me pareció muy hipócrita por parte de la gente que estaba en la iglesia. Y eso sí, desde luego, durante muchos años yo fui muy crítica con la iglesia, muy crítica. Y yo buscaba la espiritualidad, porque yo seguía creyendo en Dios, o para mí Dios estaba ahí, pero empecé pues a seguir cosas de la nueva era, investigué, yo qué sé, el taoísmo, leí el Corán, leí, yo qué sé, sobre budismo, empecé a practicar budismo con dos hermanas que tengo, que también una de ellas empezaba a practicar budismo, y empecé a practicar con ellas. Yo tenía ansia de espiritualidad, pero no sabía dónde encontrarla y la iglesia no me había dado la respuesta. Entonces, bueno, pues me pasé durante muchos años teniendo una vida muy disoluta, muy... A mí eso, yo creía en el matrimonio para toda la vida, en casarme, en tener hijos, en tener nietos, en compartir una vida con alguien. Todo eso se fue a la mierda. Yo dejé de creer en el matrimonio, dejé de creer en la iglesia, dejé de creer en todas esas cosas. O sea, no es que creyera mucho antes, la verdad, porque tampoco me lo habían inculcado en mi familia. Yo creo que desde que hice la comunión, no sé si la última vez que comulgara, a lo mejor había sido a los 12 o los 13 años, o sea, yo ya estaba alejada, pero todo eso hizo que todavía me alejara más. Entonces, a ver, para situarnos un poco, cuando estás con este chico, ¿ya has empezado a trabajar o has terminado la universidad? Sitúanos. A ver, yo a él le conocí en la universidad, estuvimos juntos varios años hasta después de la universidad, y luego ya cuando ya nos separamos y ocurrió todo esto, pues yo ya empecé a trabajar, me fui a vivir, he vivido en varios países, en varios sitios, he trabajado siempre, estudié turismo y he trabajado siempre en diferentes países, y entonces, bueno, pues he conocido a gente de muchas culturas diferentes y bueno, pues yo, por eso me interesaba también un poco sentir cómo veían otras culturas también la idea de la espiritualidad. Cómo lo vivían en otros países y cómo lo vivían otras culturas. He trabajado mucho en países árabes, de ahí que me interesara el Corán, porque conocí musulmanes que fueron muy amables conmigo, con lo cual, pues bueno, tuve un gran amigo, Usman, que era egipcio, que era había tenido una conversión. Él era un hombre también así muy disoluto, y había tenido una conversión un día que acudió a la mezquita, y entonces él me hablaba del Islam y teníamos muchas conversaciones. A mí el Islam nunca me llamó como religión, pero sí quería conocerlo como cultura. En el fondo siempre he estado buscando, siempre he estado en una búsqueda, queriendo saber, y al viajar a diferentes países y estar en diferentes países, pues a Tailandia era otro país donde viajaba mucho habitualmente, veía siempre a los monjes budistas y bueno, pues siempre he tenido como esa búsqueda, y esa búsqueda me metió en hacer meditación, hacer yoga. Yo estuve muy metida en la nueva era, en cursos, en historias, pero siempre había algo o sea, era siempre una búsqueda y siempre un vacío, siempre un vacío. Después de todo, nunca entendía, o sea, era como, ahora lo entiendo, pero entonces no lo entendía. Era como que todo se quedaba como que yo decía, pero esto, o sea, todo me parecía contradictorio. Te lo vendían como la paz, y como te lo vendían como alcanzar el nirvana y ser muy feliz y tal, porque claro, todos buscamos eso, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo quiere... Pero nunca alcanzabas eso, nunca. Siempre era una búsqueda, era como que... Y siempre te decían, no, es que no lo estás haciendo suficientemente bien. O no estás haciéndolo, no sé, siempre era como, pues eso... una insatisfacción, pero yo, o sea, en ese momento además me parecía que ahí estaba la verdad, o sea, esa era la verdad, y la iglesia eran unos manipuladores que bueno, que era el opio del pueblo, y en fin, yo me creí todas esas cosas. ¿Cómo y cuándo descubres al Señor? Sí, a ver, me ocurrió algo que para mí es como mi momento, lo que pasa que yo en su día no lo entendí. Me ocurrió algo muy bonito. Yo entraba mucho a las iglesias y a las catedrales
con los turistas, porque yo he trabajado de guía turística durante 30 años. Entonces yo entraba mucho a iglesias, a catedrales, pero yo las veía como un museo, ¿no? Entraba con respeto, incluso a veces me santiguaba, pero no lo veía como la casa de Dios. Pero hubo un día que estaba de vacaciones en Bilbao y entré en la catedral de Bilbao. Y cuando entré, simplemente para verla, para ver cómo era la catedral por dentro. Y entonces al entrar en la catedral de Bilbao, en lugar de ir hacia el altar mayor y ponerme a ver los cuadros, pues algo me llamó que me fui a una capilla lateral, que había una capilla muy pequeñita, una capilla con unos bancos de madera, muy sencilla, o así la recuerdo yo, y había un Cristo en la cruz, no había nada más en la capilla. Y yo ahí entré, no sé lo que me pasó, porque me caí de rodillas y me empezaron a pasar mis pecados. Empecé a ver mis pecados. Y si tú me preguntas cuál es tu peor pecado, yo siempre hubiera pensado que mis peores pecados eran, pues no sé, a lo mejor la lujuria o la gula. Pero no, el peor pecado que yo tenía, y era que yo no lo sabía y que me dolía muchísimo, era la envidia. Yo sentí la envidia, toda la envidia que había sentido en mi vida, pues de no tener una familia, de no tener hijos, de no tener una casa más grande o no sé, tantas cosas. Siempre envidiaba lo que tenían los demás, siempre me parecía que mi vida no era suficiente. Y yo ahí perdí la noción del tiempo. No sé lo que pasó, yo lo siguiente que recuerdo es que estaba en la sacristía, en un claustro que había, con una salita al lado del claustro, que estaba con una monja que estaba allí. No sé si la monja vino a buscarme, no, si yo llegué hasta allí, no sé cómo fue. Y la monja me trajo una tila y nos pusimos a hablar y les conté un poco cuál había sido mi experiencia, ¿no? No sé lo que yo estaba sintiendo en ese momento. No recuerdo la conversación que tuve con ella. Yo estaba muy nerviosa. Y cuando salí de la catedral tenía la sensación de que o sea, hubo un momento de mucho dolor. A mí me dolía mucho toda mi vida. Pero lo que ocurrió después fue que yo me pasé 3 días, los 3 días siguientes, sintiendo un amor que no entendía muy bien cómo venía o de qué venía, pero yo sentía mucho amor por todo y por todos, por todo el mundo. Iba por la calle y sentía un amor infinito hacia la gente, con compasión. Veía una persona que llevaba un brazo en cabestrillo y rezaba por él, y no sé, fue una cosa como muy extraña, pero eso se pasó. ¿Tú relacionabas esta experiencia que tuviste con el Señor? No, o sea, me ocurrió delante de un Cristo en la cruz, en una iglesia, pero yo no era capaz de relacionarlo con Jesús. O sea, me costó muchísimos años, me costó como 8 años más de darme cuenta lo que me había ocurrido, de entender lo que me había ocurrido, porque yo no quería ser católica. Yo no podía ser católica, me había pasado toda la vida criticando a la Iglesia católica. Entonces, ¿de qué iba a ser yo católica? Entonces, pero yo creo que, claro, Jesús te va buscando y te viene a hablar con una señora italiana que un día te habla de Medjugorje, y luego te encuentras a unos testigos de Jehová que vienen a casa y te hablan de la Biblia, y luego viene no sé quién, y de repente te vas encontrando con gente que te habla, y eso al final, o sea, es que Dios te persigue. A mí me ha perseguido, hasta que un día dije, vinieron una vez aquí a casa, hará 5 años o así, unos testigos de Jehová, eran 2 chicos jovencitos, muy jovencitos, y les dije que entraran, les di agua, porque era hacia las 3 de la tarde, un día, un calor horrible, y se me pusieron a hablar de la Biblia. Y yo dije, y cuando ya se marcharon, dije, pero si tienen 20 años, ¿conocen la Biblia? Yo jamás he leído la Biblia, soy una ignorante. Y empecé a leer la Biblia. Y no le contaba a nadie que yo estaba leyendo la Biblia, ahora me daba vergüenza decir que yo leía la Biblia. Y bueno, empecé a ver vídeos en YouTube de conversiones. No sé por qué, pero aparecían en YouTube vídeos de conversiones.
de Mater Mundi, del Hogar de la Madre. Y cuando empecé a escuchar a la gente que hablaba de sus conversiones, de lo que les había ocurrido, yo de repente sentía que, aunque cada conversión es diferente y cada momento es distinto y cada persona lo vive de una manera diferente, pero todo el mundo describía el sentimiento del amor de Dios, y yo entendía que eso era lo que me había ocurrido a mí, pero que no había sabido verlo. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que yo tenía que volver a la iglesia. Y me pareció un mundo, porque dije, madre mía, ¿cómo le cuento yo a mi familia y a mis amigos que soy católica? Que quiero ser católica y que quiero confesarme, hacer una confesión general y que quiero comulgar. Pues no encontraba el momento de hacer una confesión. Cada vez que pasaba por delante de una iglesia decía, a ver si en esta. Y no decía, no, uy, que no. El moral, yo decía, uy, no, qué vergüenza, el padre Carlos, no, qué vergüenza, no, yo no le puedo contar mis pecados. Y finalmente, un día, el 10 de marzo del 2020, justo 5 días antes de que nos encerraran por la pandemia, pues pasé por la calle Atocha y vi la iglesia de la Santa Cruz. Y dije, uy, esta iglesia es donde yo me voy, porque yo pensé, pues eso, la Santa Cruz es donde yo sentí mis dolores, mis pecados, y yo quiero que sea aquí donde yo confiese mis pecados. Entonces entré y vi a un señor que dije, este señor es el sacristán. No sé por qué, pero alguien me dijo que ese señor era el sacristán y le pregunté. Digo, ¿es usted sacristán? Y me dijo, sí, soy yo. Y me dijo, dije, estaban en misa, era por la tarde, a las 7 de la tarde. Y le dije, ¿cree usted que me podrá confesar el párroco? Y me dice, normalmente las confesiones son antes de la misa, pero no se preocupe, quédese al final de la misa y luego le hago pasar a la sacristía. Total, que me quedé al final de la misa, entré a confesarme. Yo, claro, estaba muy nerviosa. Yo digo, ¿cómo voy a contar 35 años de mi vida? Pobre hombre, yo pensaba, pobre sacerdote. Y entonces yo creo que cuando el hombre... Yo entré y rompí a llorar. Yo es que lloro muchísimo. Y entonces empecé a llorar y empecé a hablarle de, pues eso, de todos mis pecados. Sal fuera, reza 3 Aves Marías. Y yo salí fuera, recé 3 Aves Marías y pensé, qué generosa es la Madre Iglesia. O sea, 35 años de pecado y rezas 3 Aves Marías y ya te los ha perdonado. Claro, yo lo que no sabía es que luego, o sea, quiero decir, la Iglesia te los ha perdonado y Dios también. Eres tú luego la que te los tienes que perdonar, que eso ya es más difícil. Porque la soberbia está ahí, que piensas, si Dios me ha perdonado y yo no soy capaz de perdonarme, que soy yo más que Dios. Pero no es fácil a veces. Y eso fue el 10 de marzo. Y yo estaba tan contenta porque pensaba, ay, por fin voy a poder comulgar, por fin voy a poder comulgar. Y nos confinaron. Y me pasé 2 meses en casa haciendo comunión espiritual. Todas las tardes veía una misa por internet, yo aquí sola en casa, y rezaba para que abrieran el confinamiento y volvieran a abrir las iglesias, porque yo no sabía cuándo. Yo decía, ¿será posible? Cuando ya por fin, llevaba 1 año para confesarme, cuando ya por fin me decido y me confieso, es como que digo, y ahora tengo que esperar y esperar y esperar y esperar. El primer día que yo fui a misa fue el 12 de mayo, cuando ya abrieron el confinamiento y abrieron la iglesia de aquí de Moralzarzal, y fui a misa, y cuando salí de misa estaba tan feliz de poder comulgar, tan feliz, cogí la bicicleta y me fui por ahí súper contenta con mi bici, feliz de poder comulgar. Y ese día lloré mucho también. ¿Cómo siguió tu conversión? ¿Qué pasa después, Violeta? Bueno, después de todo esto, que han pasado 2 años, sí. El primer año fue de enamoramiento absoluto, o sea, un amor súper feliz. Iba a misa todos los días, rascaba cada momento que tenía para rezar el rosario, para ir a misa. Ahora es más difícil porque he empezado a trabajar, no tengo tiempo para ir a misa todos los días, que me encantaría, pero no me resulta fácil. Tengo una madre con Alzheimer de la que tengo que cuidar, pero bueno, todo eso, el trabajo, mi madre con Alzheimer, perdí mi trabajo de guía, ha sido muy duro. Estuve a punto de perder la casa, perdí el trabajo y justo mi madre empezó con el Alzheimer en el momento de mi conversión, o sea, del momento en el que yo volví, y ha sido como que el Padre me ha puesto todo eso
el perder el trabajo, el perder a mi madre, porque he perdido a mi madre, es una señora que ya no me conoce, que no sabe quién soy. Soy su amiga Pilar, no soy su hija Violeta, soy su amiga Pilar. Y pues todo eso ha sido difícil y han sido como muchas pruebas, o sea, pruebas que me está poniendo el Padre. Pero lo que pasa es que yo cuantas más pruebas me pone, más me agarro a Él. O sea, pienso que me está fortaleciendo. Pienso que me quiere hacer fuerte, no sé para qué, pero creo que Él me quiere, porque yo soy muy floja y muy quejica y muy llorona. Y entonces yo creo que el Padre quiere, pues eso, hacerme fuerte. Y lo está haciendo en un curso acelerado. Estoy haciendo un cursillo acelerado de fortalecimiento espiritual. Y la Madre, bueno, a la Virgen le tengo que dar tantas gracias. Bueno, debo decir que una de las cosas, que no he hablado de ello, pero es muy importante en el momento de volver a la iglesia, fue la Madre la que me trajo de vuelta. Y me trajo de vuelta a la Virgen de Garabandal y me trajo de vuelta a la Virgen de Medjugorje, las dos. La Virgen de Guadalupe también, viendo cosas de testimonios y conociendo la historia de Garabandal, conociendo las películas que hay sobre Medjugorje, sobre Garabandal, o sea, todas esas cosas, ver a la Madre. Yo no sabía rezar el rosario, pero empecé a entender que rezar el rosario, yo empecé a rezar el rosario mucho antes de confesarme por primera vez o de comulgar. Y recuerdo que rezaba el rosario, empecé rezando el rosario sin saber rezarlo, no sabía cómo se rezaba, luego se me ocurrió que en internet podía estar. Pero no tenía nadie que me dijera cómo se rezaba, ni conocía a nadie que rezara el rosario. Yo empecé a rezar el rosario, simplemente yo rezaba 50 Ave Marías seguidos, todos, venga, uno detrás de otro. Y lo hacía cuando iba a nadar, iba a la piscina yo iba a nadar los martes y los viernes. Y en la piscina, al final de cada, o sea, hay una cruz, al final de cada calle cuando nadas, al final hay una cruz. Es un azulejo azul clarito, y tiene una cruz azul oscura, de azulejos, en cada lado. Y por cada largo me salía un Ave María perfecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Me salía perfecto, o sea, eran las brazadas necesarias para rezar una Ave María. Yo contaba 50 largos, 50 Ave Marías, los martes y los viernes. Luego me enteré que los martes y los viernes son los misterios dolorosos, que son mis misterios favoritos, son los que más me gusta rezar. Así que fue ella la que me trajo. Una última cosa que quieras decirles a aquellos que nos están viendo y a aquellos que te están escuchando este testimonio. Pues que no le cierren la puerta nunca a Dios. Porque si yo lo hubiera sabido antes, ojalá hubiera estado Dios siempre en mi vida. No ha sido así, pero por desgracia vivimos en un mundo que le ha cerrado la puerta a Dios. Y a Dios, bueno, a Dios no se le puede cerrar la puerta porque Él la puede abrir en cuanto quiera. Pero como respeta nuestro libre albedrío, Él nos deja cerrar la puerta. Si queremos nosotros cerrarla, bueno, la queréis cerrar, tú te lo pierdes. Pero, que no sé, pues eso, que no le cierren la puerta a Dios, que no se la cierren nunca, porque es el único camino. Violeta, muchísimas gracias por tu testimonio. De verdad que va a hacer muchísimo bien. Gracias, gracias. Amigos, nosotros siempre seremos niños ante los ojos de nuestra madre, ante los ojos de la Virgen. Entonces, nunca es tarde para que ella nos coja de la mano y nos lleve hacia el Señor. No vale desesperar, no vale decir, el tiempo ya pasó para mí. Ese tipo de mensajes no vale dárselos a uno mismo, ni siquiera a los demás. Así que dejémonos llevar, dejémonos coger de la mano de la Virgen, dejémonos acercar hacia Dios. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.